Me apareció este video y, sinceramente, fue imposible ignorarlo. Alhamdulillah, estamos causando el efecto deseado. Como creyente, no puedo quedarme callado cuando se manipula la verdad de Cristo. Bueno, supongo que en realidad voy a tener que hacer un gran spoiler aquí y voy a tener que declarar lo obvio. La única manera, hermano, de que puedas decir que yo estoy manipulando la verdad es que vengas y me compruebes que aquello en lo que tú estás, que aquello en lo que tú crees, esa es la verdadera verdad del Evangelio. Si no puedes hacer eso de buenas a primeras, entonces no nos puedes acusar a nosotros de estar tergiversando. Estamos poniendo sobre la mesa otra interpretación de las cosas. Nuestra interpretación de las cosas es correcto, pero todo tu video se está basando en asumir, suponer desde un principio que tu interpretación es la correcta y no nos lo has demostrado todavía. Hijo de Primero María. dice, nosotros también creemos en Jesús como el Mesías. Suena bien, hasta que investigas que Jesús es ese. Punto clave. El Islam niega que Jesús sea el Hijo de Dios, Sura 4, 171. Niegan su muerte en la cruz, Sura 4, 157. Niegan su resurrección. Y lo más grave, niegan que sea el Salvador del mundo. Si el Jesús del Islam no murió ni resucitó, no es el Jesús de la Biblia. Ok, podemos tomar ese punto, pero primero tendrías que probarme que el Jesús de la Biblia del Concilio de Nicea, el Concilio de Nicea de Constantino, ese es el Jesús verdadero, el Jesús de Pablo, en comparación con el Jesús, por ejemplo, del Evangelio de Tomás, o el Jesús del Evangelio de Felipe, o el Jesús del Evangelio de María Magdalena, o el Jesús del Segundo Tratado del Gran Set, todos ellos documentos cristianos contemporáneos anteriores al Concilio de Nicea, que no están de acuerdo con tu versión personal de Jesús. Insisto, primero tienes que demostrar que tu versión personal de Jesús, esa es la verdadera versión de Jesús. Nuestra versión de Jesús se basa en evidencia histórica, lo mismo que la tuya, así que primero tienes que demostrar que tu versión es la versión correcta, porque en cuanto a la evidencia histórica, hay muchas interpretaciones distintas. Cualquier persona está en su derecho de compartir su fe. Eso no se discute. Pero lo que no es correcto, ni honesto, es afirmar que se cree en el mismo Jesús del Evangelio cuando, al analizarlo, se ve que no es así. Ya, pero Jesús no es un personaje de ficción, el Evangelio no es un libro como El Señor de los Anillos y la religión no es un fandom. Estamos hablando de una persona real que vivió en un momento particular de la historia y de la cual se han contado muchas versiones distintas. Lo importante aquí no es que mi versión de Jesús concuerde con tu versión de Jesús. Lo importante es saber cuál es la verdadera versión de Jesús. ¿Cuál versión de Jesús puede sostenerse a la luz de la historia y las revelaciones de los profetas y mensajeros? Eso es lo realmente importante. ¿Cuál es el Jesús de verdad? No podemos simplemente partir de la idea de que el Jesús del cristianismo contemporáneo, ese es el Jesús verdadero. ¿Por qué tendría que ser así cuando el cristianismo contemporáneo se ha construido a base de censuras y se ha construido a base de abusar los derechos de muchísimas personas que tenían otra versión de Jesús? Es exactamente lo que hace el anticristo. Se presenta como enviado divino. Llama a la unidad religiosa. Viene cuando la gente está confundida. Y reemplaza el Evangelio con otra doctrina. Como dice segunda carta a los Tesalonicenses 2:4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Si se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, entonces no puede venir como un enviado divino. Viene como alguien que viene en contra de lo divino. Haciéndose pasar por Dios. No existe ninguna profecía que nos diga que el Mahdi va a decir que es Dios, y ciertamente eso no es lo que está haciendo Basadek de La Paz. El único que guía a toda verdad es el Espíritu Santo, Juan 16:13, enviado por el único Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. No necesitamos nuevos guías. No necesitamos nuevos manifiestos. La fe fue una vez dada a los santos, Judas 1:3. Todo intento de traer otra revelación es un falso evangelio. Esa es tu opinión y tienes derecho a tener tu propia religión. Sin embargo, eso no es lo que dijo Jesús. Jesús, la paz sea con él, en Mateo 23:34 dijo: por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de entre ellos algunos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús dijo que iba a mandar más guías. Jesús dijo que iba a mandar más profetas. Jesús dijo que iba a mandar más maestros. Si tú no quieres aceptarlo, ok, tú tienes tu religión, pero esa no es la religión de Jesús. Y por amor,
Te digo esto, el Mahdi puede sonar piadoso. Puede hablar bonito. Puede mencionar a Jesús. Pero no es el Jesús de la Biblia. Nadie está diciendo que el Mehdi es el Jesús de la Biblia, justamente de eso se trataba el video. Y si no es el Jesús verdadero, entonces su guía lleva directo al error. Porque solo hay un camino, una verdad y una vida, Jesús, el Hijo de Dios, muerto y resucitado para salvarnos. Sí, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida y que nadie venía al Padre si no era a través de Él, pero puso condiciones. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan puedes leer claramente: el que recibe a aquel a quien yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Quiénes son los enviados de Jesús? Claramente entre ellos están los profetas y sabios y escribas mencionados en Mateo 23:34. Así que sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero tiene condiciones. Jesús no es parte de una cadena de enviados. Falso. Antes de Jesús estaba Juan el Bautista, y antes de Juan el Bautista estaba Zacarías, y después de Jesús vino Simón Pedro. ¿Cómo que no es una cadena de enviados si toda la religión del Antiguo Testamento se basa en que hay una cadena de enviados? Jesús no es uno más. Jesús es la revelación final y completa de Dios al mundo. Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No hay nadie que continúe su revelación. Nadie que lo suceda. La obra está consumada. Juan 19:30. Es terrible, esto es una manipulación de la Biblia. Nosotros ni siquiera creemos en Pablo, pero tomaste una parte de un versículo de Pablo, en medio metiste tus palabras y luego tomaste una parte del versículo del Evangelio de Juan y lo mezclaste todo como si quisieras hacerlo pasar por un versículo de la Biblia. Y luego somos nosotros los que estamos contando verdades a medias. Gálatas 1:8. Si alguien anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo que el Mahdi anuncia es otro evangelio. Bueno, lo mismo de hace rato. Lo primero que tienes que hacer es demostrar. La otra persona no lo demostró. ¿Puedes tú demostrar que Pablo de Tarso es un verdadero enviado de Jesús? ¿Que tengo que tomarme en serio lo que diga Pablo de Tarso? ¿Cuál es la prueba de que Pablo era un apóstol? Porque Pablo no conoció a Jesús. Pablo perseguía cristianos, los llevaba a la muerte. Y cuando se encontró con los verdaderos apóstoles de Cristo, los llamó hipócritas, se peleó con ellos, nunca dijo nada bueno de ellos. Y cuando contó la razón por la cual él creía que era un apóstol de Cristo, se contradijo. Sus testimonios son contradictorios. Dicen que no creen en el Nuevo Testamento, pero cuando les conviene, citan Mateo para justificar a su supuesto enviado. Mira, no creemos en el Nuevo Testamento en el sentido de que no creemos que todo lo que está en el Nuevo Testamento sea inspirado por Dios. Pero tampoco rechazamos todo el Nuevo Testamento. Creemos que algunas partes reflejan adecuadamente qué fue lo que dijo Jesús. Además, son ustedes los que dicen creer en el Nuevo Testamento y que todo lo que está ahí es palabra de Dios. Ustedes son los que proclaman creer en las palabras de Jesús que están en el Nuevo Testamento. Pero como vamos a ver ahora, cuando no les conviene, las interpretan a su conveniencia. Si vas a usar un texto, primero debes reconocer su autoridad. Pero no puedes rechazar el Nuevo Testamento y al mismo tiempo usarlo como base para validar a tu profeta. Eso se llama doble estándar. No, lo que es un doble estándar es afirmar que crees en él, afirmar que es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, cuando quieres hacer que diga algo, manipulas, añades tus palabras, mezclas versículos, como hiciste en el segmento pasado. Y cuando quieres, rechazas lo que está escrito, lo interpretas con una interpretación que niega lo que dice el texto, como vas a hacer ahora. Eso es un doble estándar. El versículo que usan, Mateo 23:34, no anuncia una línea profética indefinida. Jesús ahí está profetizando la persecución que sufrirían sus apóstoles y seguidores inmediatos. Es lo que te estoy diciendo. Te aseguro que no puedes encontrar ni un solo versículo de la Biblia que respalde eso que acabas de decir. Ni uno solo. Esa es una interpretación que a ustedes les gusta hacer, es una interpretación que he estado escuchando durante el último año, pero es una interpretación de la que nadie me ha podido dar una sola prueba. Una prueba sacada de la Biblia, me refiero. ¿Cómo sabemos que es falso? Para comenzar, predica otro evangelio. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Eso quiere decir que si Dios te quiere mandar buenas noticias después de Jesús, todo eso es falso. Después de Jesús solo habrá malas noticias, me imagino. Nombra a Jesús, pero niega su divinidad. La divinidad de Jesús es un asunto que se estableció en el Concilio de Nicea más de 300 años después de Jesús.
fue establecida por orden de un emperador romano pagano llamado Constantino, que no solamente es ampliamente conocido en la historia por ser sanguinario, sino que además amenazó a las personas que estaban en el Concilio de Nicea de que iba a perseguir a cualquiera que se opusiera a el resultado del Concilio de Nicea. Y eso hizo, persiguió, desvivió, torturó personas que eran cristianas bajo la excusa de que eran herejes. No sé tú, pero a mí eso no me parece una postura muy cristiana. No creo que a Cristo, la paz sea con él, le hubiera gustado que defendieran su divinidad de esa manera. Se proclama sucesor de una obra que ya fue terminada. Una obra ya terminada, dice, pero Jesús, la paz sea con él, dijo que venía a establecer el reino de Dios. Esa es la obra que Jesús venía a completar. El reino de Dios no está establecido en la tierra en este momento. No hay una obra terminada de Jesús. De hecho, la razón por la que ustedes creen que Jesús regresa por segunda vez es justamente para poder terminar esa obra. Y contradice la palabra de Dios. Contradice la palabra de Pablo, no de Dios, de Pablo. Si quieres demostrar que la palabra de Pablo es la palabra de Dios, primero tienes que demostrar que Pablo es un auténtico profeta. Pero no acabas de decir tú que Jesús no tiene continuadores, no tiene sucesores. Entonces, ¿qué se supone que hace Pablo ahí? Y ni hablar de Constantino, que aparece 300 años después.